Hace como 20 años mi papá le estuvo ayudando a un señor a parcelar y vender unas hectáreas allá para el noroeste del país. Cuando había gente interesada, iban todos en bola para mostrar el suelo y el tipo de camino, y como los terrenos eran de relieve muy plano y a minutos de allí había un cerro arbolado, se animaban a comprar o apartar viendo lo bonito de la zona. Yo tenía 17 años cuando un día me llevaron a que conociera, y la verdad es que era hermoso. No me cabía en la cabeza que lo vendieran tan barato, y cuando les pregunté por qué la premura de deshacerse de semejante terreno, el dueño me soltó la sopa sobre lo que una vez apareció allí. Dice que en los 70s su familia heredó el terreno y lo estuvieron usando para siembra o arrendarlo para quien quisiera tirar semilla en temporadas, ya que el terreno era muy fértil. Ese terreno tenía unas veredas que te sacaban a más sembradíos y encaminaba al pueblo de la zona. Una mañanita, apenas salió el sol, se fueron al sembradío a echarle abono, y casi llegando a los parados encontraron un hoyo en el mero suelo, de unos 10 metros cuadrados o más, y sorprendidos no quisieron arrimarse porque pensaron que era un socavón y tal vez la tierra alrededor estaría suelta, y después de asegurarse que solo era el hoyo y lo demás estaba firme, se pusieron a ver qué tan profundo estaba, y allí empezó el calvario. Primero intentaron amarrando un plomo con hilaza, y lo bajaron poco a poco, pero jamás llegó al fondo, y pensaron que a lo mejor se atoró en alguna piedra o una salida de raíz profunda. Lo hicieron con carrizos entrelazados, e igual, jamás llegaron al fondo, y al menos ese día no supieron qué tan profundo era. Revisaron todo el terreno, y solo era ese socavón, así que viendo que no era tan peligroso, lo cercaron, para que no se arrimara algún animal o chamacos vagos. Pasaron los días, y en una madrugada tocaron a la puerta del dueño del terreno, y le dijeron que unos chamacos estaban de vagos en sus tierras queriendo ver el socavón, y juran que se escuchó un ruido dentro. Era como un grito pero fuerte, como si alguien gritara de dolor, y la gente de la comunidad, pensando lo peor, despertaron a todos, tratando de ver si no faltaba alguien. Gracias a Dios estaban todos, así que la idea de que alguien cayó podría ser otra persona. El dueño del terreno dijo que mientras no falte nadie del pueblo, hay que mantenerlo en secreto, y que lo más seguro es que algún animal se cayó y está atorado, que esperemos un par de días para ver si empieza a apestar, pero eso jamás pasó. Se barajó la idea de taparlo con tierra, pero sin saber qué tan profundo estaba, podría ser trabajo de semanas y muy pesado, así que se mantuvo el socavón abierto, pero ya la gente no se arrimaba, por el miedo de escuchar gritos dentro de él. Pasaron las semanas y todo volvió a la normalidad, y el socavón se volvió un simple hoyo profundo y las cosas siguieron su marcha. Cuando llegó el verano, el socavón se volvió incluso hasta un hoyo para tirar basura del mismo dueño del terreno. Y en esos días un amigo de la comunidad que tenía reses en su granja le llegó con una propuesta sobre tirar allí unas cabezas de ganado que fallecieron por alguna infección seguramente, porque en cosas de días perdieron la vida. La idea era llevarlas a cierta zona y enterrarlas profundo para evitar intoxicación de la tierra, pero que el perder las cabezas de ganado y tratar de hacer esa encomienda ya era mucho dinero, y en el pueblo todos decían que mejor las tiraran en el socavón. No saben qué fin tiene, y por el tiempo que llevan tirando cosas, ya aseguran que no tiene conexión con alguna agua subterránea. Como el socavón se volvió algo que dejó de importar en el pueblo, lo hicieron, y allí tiraron las reses. Estuvieron atentos pensando que tal vez eso generaría gran pestilencia, pero no. Así fueron las semanas y todo seguía normal, pero una noche en especial que hacía mucho calor de nuevo, unos chamacos vagos estaban en los caballos galopando por la zona y llegaron con un nuevo chisme al señor dueño del terreno. Los chavos afirman que el socavón de allí está saliendo fuego de color verde casi azulado, y despertando a todos los adultos de la comunidad, se fueron a mirar si era verdad. Cuando llegaron a falta de unos metros, los caballos se pusieron inquietos y no lo quisieron avanzar más. Los dejaron atados a un árbol y poco a poco se acercaron al socavón, y era verdad, parecía una fogata, de esas cuando haces elotizas, y a pesar que era un hoyo grande, el fuego no era de ese tamaño, pero sí se ve una llamarada de color verde. Uno de los señores de la comunidad dijo las leyendas que se dicen, que cuando se ve fuego en verano en el suelo, seguro hay oro en la zona. Pero ya pensando con la cabeza más fría, era más propio pensar que las reses que fallecieron y fueron arrojadas allí, seguro en su proceso de descomposición estaban haciendo gases, y quizás algún chamaco arrojó una cerilla y por eso está el fuego. Eso les daba a entender que entonces el socavón sí tenía un fin, y así quedaron toda la madrugada vigilando la zona, hasta que empezó a amanecer,
y con los primeros rayos del sol también se dejó de salir esa extraña llamarada. Un par de amigos del señor, incluyendo el que tiró las reses, se quedaron un día más a la espera si volvía a salir las llamaradas, pero al menos con la luz del día no se oyó nada. Pero cuando cayó la noche, les tocó ver todo el proceso del fuego. Primero se empezaron a escuchar cómo algo caía dentro del socavón, como si alguna piedra en los costados se cayera, y con el hueco se generaba y se escuchaba fuerte. Después, similar al ritmo de una respiración agitada dentro del hoyo. Ellos, asustados a unos metros del socavón, guardaron distancia, y en minutos se escuchó un grito desgarrador, que mentiría si dijeran que era de humano, porque podrían ser de animales. El señor de las reses decía que ese sonido lo hacen los chanchos cuando los pasas al matadero, y con los nervios de punta pasó lo impensable. Se escuchó como algo salía del socavón con fuerza y velocidad, de trepada, que no era de cualquier animal, y de él salió un horrible ser. Era un chancho enorme, pero no cualquier chancho. Tenía las manos como de humano en lugar de pezuñas, y su cara la tenía plana sin hocico, con unos ojos hundidos y con trozos de tierra seca pegada al cuerpo. Sus patas traseras tampoco eran de pezuñas, y eso sumándole que salió a la par del fuego, los presentes corrieron a sus caballos para irse de allí y pedir ayuda al pueblo, pero el señor de las reses no pudo con el impacto de ver semejantes monstruos y se desmayó. Seguramente se le bajó la presión, y con la poca valentía que les quedó a los demás trataron de arrastrarlo, pero también se dieron cuenta que el chancho monstruoso ni se inmutó en verlos. El ser salió con prisa y se fue caminando en dos patas hacia ese cerro arbolado que estaba a unos kilómetros al norte. Daba pasos de pie y después lo hacía en cuatro patas de manera limitada. Se escuchó otro grito desgarrador y de nuevo salió otro ser, y aquí ya todo se puso de cabeza. Los señores presentes afirman haber visto al chancho y coinciden en su forma de explicar el cuerpo, pero el segundo ser que salió, al parecer, cada quien vio algo diferente. El dueño del terreno dice que vio como una serpiente enorme, que ya, estando a metros del hoyo, se le despegaron unas manos y se fue arrastrando apoyándose con ellas. Otro señor ve algo similar a un gallo, pero de plumaje pardo, y los restantes solo formas extrañas, pero eso sí, todos huían al cerro ignorando a los señores. Asustados se fueron a sus caballos y no llegaron al pueblo, se fueron directo a la ciudad más cercana a pedir ayuda a la autoridad. Cuando explicaron la situación, los vieron como rancheros ignorantes, pero después de mediodía mandaron a 2 elementos a ver la situación, y cuando al fin llegaron, solo vieron el socavón y nada más. No se veía extraño, que oliera feo o con señales de los supuestos animales que la gente del pueblo afirma haber visto. Tomaron nota y se fueron de allí. Les dijeron que mandarían a gente con equipo para tapar el socavón, con dinamita, pero esa gente nunca llegó. Pero no fue necesario, porque a los 3 días de tan traumática situación, una tarde fueron a montar guardia al socavón, y este simplemente ya no estaba. No sabían si era bueno o malo eso, pero ya con la ayuda de un cura, estuvieron rezando por la zona durante semanas, y el hoyo jamás apareció. El tiempo pasó, y poco a poco la gente se fue calmando y se les olvidó. La razón para que el señor quisiera vender ahora el terreno era porque tiene días soñando que el socavón se abre de nuevo y salen extraños animales, y no solo eso, que al final salía algo similar a las avispas, pero estas eran enormes, casi del tamaño de palomas, en cientos. Él nos comentaba que no podía tener otra experiencia así de fuerte, y que solo quiere vender su terreno e irse con su familia, que ya está bien asentada en Tucson,